Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que nos ha dejado a todos en shock y con muchísima preocupación. El título ya lo dice todo: urgente Ander Cell en el hospital tras accidente, revelaciones impactantes. Sí, han escuchado bien. Nuestra querida Ander Cell, la actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza, se encuentra en el hospital tras un accidente. Sabemos que esto puede sonar alarmante y créanme, lo es. Pero antes de entrar en detalles, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estar siempre al tanto de las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Como les comentaba, la noticia de Ander Cell en el hospital ha caído como un balde de agua fría. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos se han inundado de especulaciones y preocupaciones desde que se dio a conocer esta información. Hande, conocida por sus papeles icónicos en series como Love is in the Air y Sen Kalkapm, es una figura muy querida no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y su bienestar es una prioridad para sus millones de seguidores. Por ello, vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, intentando ser lo más claros y precisos posible. Lo primero y más importante es la confirmación de que Ander Cell ha sido hospitalizada. Los primeros reportes surgieron hace unas horas, y desde entonces, la información ha sido fragmentada y a veces contradictoria, lo cual aumenta la ansiedad de todos. Las fuentes iniciales hablaban de un accidente, pero no se especificaba la naturaleza del mismo. ¿Fue un accidente de tráfico? ¿Una caída? ¿Algo relacionado con su trabajo? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Según la información que hemos podido recopilar de diversas fuentes, incluyendo algunos portales de noticias turcos de buena reputación, el accidente ocurrió en circunstancias que aún no están completamente claras. Se dice que Hande sufrió lesiones que requirieron atención médica inmediata, lo que llevó a su ingreso en un centro hospitalario. No se ha revelado el nombre del hospital por respeto a su privacidad, algo que, por supuesto, agradecemos. Lo que sí se ha filtrado, y aquí es donde entran las revelaciones impactantes, es la posible gravedad de algunas de las lesiones. Algunos informes sugieren que no se trata de algo menor, y que Hande está bajo observación médica constante. Se habla de posibles fracturas o contusiones significativas, pero insisto, esto es información que aún no ha sido confirmada oficialmente por su representante o su familia. Entendemos la urgencia de saber qué ha pasado, pero también es vital ser cautelosos con los rumores y esperar a que se emitan comunicados oficiales. Hemos visto a muchos fanáticos en las redes sociales expresando su apoyo incondicional, enviando mensajes de pronta recuperación y pidiendo calma. Es conmovedor ver cómo una figura pública puede generar tanto cariño y preocupación. Miles de mensajes de Get Well Soon, Hande y similares han inundado Twitter, Instagram y otras plataformas. Las especulaciones sobre la causa del accidente son variadas. Algunas teorías apuntan a un posible accidente automovilístico, dada la intensa vida que llevan muchas celebridades, incluyendo sus desplazamientos frecuentes. Otras, sin embargo, sugieren que podría haber ocurrido en su domicilio o incluso durante alguna actividad deportiva. Es importante recalcar que hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La falta de detalles concretos ha dado pie a que la imaginación de muchos vuele, pero debemos recordar que Hande y su equipo están pasando por un momento difícil, y lo menos que podemos hacer es darles espacio y tiempo. Lo que sí parece ser un consenso es que Hande ha sido trasladada a un hospital y que está recibiendo la mejor atención posible. Los equipos médicos están haciendo todo lo necesario para asegurar su recuperación. Sabemos que Hande es una mujer fuerte y confiamos en que superará esto. Los medios turcos han estado muy pendientes de cualquier novedad. Hemos visto a reporteros intentando obtener información en las inmediaciones de los hospitales donde se cree que podría estar ingresada, pero hasta ahora, la discreción ha sido la norma. Esto, si bien dificulta la obtención de detalles, es una señal positiva de que se está priorizando su privacidad y recuperación. Una de las revelaciones impactantes que está circulando, aunque de forma extraoficial, es sobre la posible interrupción de sus proyectos profesionales. Obviamente una situación así tendría un impacto directo en su agenda de trabajo. Si se trata de lesiones considerables, es muy probable que deba tomarse un descanso prolongado, lo que afectaría a las producciones en las que estuviera involucrada.
Por ahora no hay anuncios oficiales al respecto, pero es algo que los productores y compañeros de trabajo estarán evaluando con gran atención. La vida de una celebridad es a menudo una línea muy fina entre la exposición pública y la necesidad de privacidad. En momentos como este es crucial que como público respetemos ese espacio. Si bien entendemos el deseo de saber, debemos recordar que detrás de la figura pública hay una persona, y su familia y seres queridos están preocupados. ¿Qué más sabemos? Bueno, se ha reportado que personas cercanas a Ande, incluyendo amigos y familiares, han estado visitándola en el hospital, mostrando su apoyo y preocupación. Esto, de alguna manera, nos da un atisbo de esperanza de que no está sola y que está rodeada de afecto. En cuanto a la duración de su estancia en el hospital y el tiempo de recuperación, es algo que aún está por verse. Dependerá de la naturaleza exacta de sus lesiones y de la evaluación médica. Lo más importante ahora es que se concentre en sanar. Es natural sentir preocupación cuando una figura pública que admiramos pasa por un momento difícil. Ande Ercel ha construido una carrera impresionante y ha ganado el cariño de millones de personas. Su rostro sonriente y su talento en pantalla son recordados por muchos. Por eso esta noticia nos afecta de manera personal a quienes seguimos su trayectoria. Hemos intentado recopilar toda la información disponible de fuentes fiables, pero es importante ser conscientes de que en situaciones de crisis, la información puede ser escasa o imprecisa al principio. Lo más importante es tener paciencia y esperar a comunicados oficiales. No caigamos en la desinformación ni en rumores alarmantes. Lo que sí podemos hacer, y es algo que siempre recomendamos, es enviar energías positivas y buenos deseos. A través de las redes sociales, podemos hacerle saber a Ande que pensamos en ella y que deseamos su pronta recuperación. Un simple mensaje de apoyo puede tener un gran impacto en alguien que está pasando por un momento difícil. Hemos visto en otras ocasiones cómo la solidaridad de los fans puede ser un gran bálsamo. Y en el caso de Ande, con la cantidad de seguidores que tiene, imaginen el poder de esa ola de apoyo. Para resumir lo que hemos podido entender de esta preocupante noticia, Ande Ercel ha sido hospitalizada debido a un accidente. Las circunstancias y la gravedad de las lesiones aún no están completamente claras, y hay especulaciones circulando que apuntan a una posible seriedad de las mismas. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre estos detalles. Lo que sí sabemos es que está recibiendo atención médica y está rodeada de sus seres queridos. Esperamos sinceramente que esta sea una situación temporal y que Ande se recupere por completo y lo más rápido posible. Le deseamos lo mejor en su proceso de sanación. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han estado siguiendo esta noticia? ¿Tienen alguna información adicional que puedan compartir de fuentes fiables? Me encantaría leer sus comentarios abajo. Compartan sus impresiones, sus deseos de pronta recuperación para Ande y cualquier otra cosa que quieran decir. Una vez más, gracias de corazón por acompañarnos y por su interés en nuestras actualizaciones. Si les ha parecido interesante y útil este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que todos estén informados y se unan a las cadenas de buenos deseos para Ande. Y si aún no lo han hecho, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.